El objetivo de este curso es hacerle la vida fácil si van a incluir cifras o datos duros en sus documentos de investigación. Digamos, está pensado para carreras no a la matemática, entonces, a ver, muchas matemáticas podemos utilizar cifras y estadísticas dentro de nuestros documentos que son y les y nos permitan defender efectivamente. Es el punto que nosotros podemos utilizar y presentar la información activa. Es muy diferente presentar una tabla repleta de datos, una tabla de 100 celdas con muchos datos, a presentar de pronto en 3 gráficas muy bien manejadas únicamente la información necesaria para defender con contundencia mi argumento. Este curso tiene 2 módulos muy chiquitos. En el primero vamos a revisar rápidamente todas las buenas prácticas para el manejo de datos. Entonces es como una mini teoría, pero también en el curso quiero que se lleven una contextualización en datos y en cifras de lo que es el país, ¿sí? Entonces voy a presentar muchas cifras y muchas estadísticas de Colombia, van a haber algunas cifras de educación, van a haber otras cifras de empleo, van a haber otras cifras de género, y quiero que ustedes se sientan cómodos de preguntarme de pronto de dónde salieron las cifras o dónde pueden encontrar más, ¿vale? También, bienvenido, voy a dar como 2 espacios para que puedan hacerme preguntas. Entonces también es bienvenido que me hablen de sus temas de investigación para que yo les pueda sugerir de pronto fuentes de datos, ¿listo? Entonces en este primer módulo vamos a ver, digamos, buenas prácticas para construir una batería de datos, valorar fuentes, hacer la diferenciación entre información cuantitativa y cualitativa. Eso es importante porque la información cuantitativa y cualitativa se presentan diferente. ¿Listo? También a Sergio, saber cuáles son las debilidades de nuestros datos. Dime. Sergio, perdón, una pregunta. ¿Tú estás compartiendo tu Claro. pantalla para, para Dime. que revises que estés compartiendo tu pantalla si la quieres compartir? Porque yo no la veo. Sí, Entonces, por lo que ahorita cambiamos de pantalla, uh-huh, para que puedas. ven, volver a mostrarte. Ay, sí tienes razón, renovar presentación. Listo. Gracias, ¿me ven? Bueno, ven la pantalla, ven el diapositiva. Se demora unos minutos, pero entonces ahora, por favor, en unos minutos confirmamos. Bueno, se demora un minutico en agarrar. Listo. Listo. Entonces, aquí estoy mostrando una diapositiva muy cortica donde están como qué es lo que vamos a ver en este primer módulo. Como les venía contando, entonces, la diferenciación entre información cualitativa y cualitativa, cómo valorar cómo construir las baterías de datos, cómo diferenciar información por el tamaño del origen y la muestra, y sobre todo conocer cuáles son las falencias de los datos. Todo dato tiene una falencia, y si uno conoce el dato, puede ver esa falencia del dato, ¿sí? O uno no va a poner un dato a dar papaya en un documento académico, sino uno lo que hace es usar el dato para lo que sirve, y para lo que no me sirve yo le busco un complemento, o sea, en la literatura o con otros datos. Y por último vamos a ver cómo presentarlos. Listo. Siguiente módulo vamos a ver. En el siguiente módulo vamos a ver en la más práctica, son los tipos de fichas que ser más efectivas, algunas fuentes de datos. Entonces, bueno, empecemos. En los documentos, los datos, la estadística descriptiva tiene por objeto presentar información cualitativa y cuantitativa, principalmente mediante tablas y gráficas. Esta es una microdisciplina que tiene por objeto hacer comunicación efectiva con la información. Entonces, por ejemplo, si yo en algún momento quiero dentro de un documento sostener que en Colombia nosotros tenemos poca actividad cultural, ¿sí?
nosotros podemos, yo puedo decir simplemente, en Colombia existe poca penetración de las actividades culturales. O puedo decir, en Colombia, de 100 personas, entre 19 y 8 personas efectivamente están realizando actividades culturales o fueron a espacios culturales. La ventaja del segundo escenario es que yo tengo un anclaje al discurso, porque uno decir, bueno, hay poca actividad cultural, es que tanto, cuánto puedo definir como poca actividad cultural. Aquí puedo aterrizar un poco más el discurso y puedo hablar de, por ejemplo, modalidades de actividad cultural. Esta pequeña gráfica es de la encuesta de cultura del DANE. Esta es una encuesta bianual que realiza el DANE para hacerle traza a el estado de la actividad cultural del país. El, bueno, entonces, ¿por qué es conveniente usar datos? Porque, como lo dije ahorita, anclan los discursos, son muy poderosos porque los datos reflejan siempre un hecho. Todo, todo dato es reflejo de un hecho. Ningún dato, siempre que el dato sea relativamente confiable, es sacado de la manga. Lo que uno tiene que ser cuidadoso es en cómo utiliza ese hecho, porque muchas veces uno coge un dato y lo extrapola de manera equivocada y salta a conclusiones que son incorrectas. Por ejemplo, cuando hacen un sondeo de medición de opinión pública, como estas encuestas donde preguntan la favorabilidad del presidente y de los alcaldes, suelen decir que el 80% de los colombianos desaprueba al presidente, por decir algo. Esa afirmación puede ser equivocada porque no le preguntaron a todos los colombianos. De hecho, le preguntaron a un número reducido de colombianos, el cual el estudio se esfuerza por que la muestra a la que le preguntó sea representativa del país, pero eso no siempre es así. Por eso, ese es uno de los primeros errores que uno conoce cuando está trabajando en muestras, y es, siempre que yo saco una muestra, estoy omitiendo una parte, y en esa omisión puedo estar cometiendo un sesgo. Si mi muestra está muy bien hecha, no tengo por qué incurrir en sesgos. Pero, por ejemplo, muchas veces por logística, uno no puede hacer preguntas en departamentos como Bichada, Upes y Guainía. Entonces uno tiene que saber que en ese tipo de muestras esos departamentos están subrepresentados. Por lo general es muy común que esos expresen a la población urbana. ¿Listo? Entonces, siempre que yo hago una afirmación, tengo que conocer ese tipo de debilidades de los datos para no incurrir en conclusiones equivocadas. Y bueno, para que usen datos, es realmente hay datos de todo. Seguramente hay datos que pueden incluir y les caen como anillo en todo momento. Entonces, hay datos de cultura, hay datos de salud, porque todo lo que ocurra, también cuando el la registro, individuo que tenga miedo. Este tipo de información pues obviamente tiene muchos usos, nos permite contextualizar las decisiones, nos pide, ¿para qué nos sirve contextualizar la discusión con datos? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo estudios sobre Colombia, es importante uno empezar a hacerse la foto de cómo es Colombia, que es un país de un ingreso medio, que es un país muy desigual, que tiene el tercer Gini del mundo, el tercer Gini más desigual del mundo, que es un país donde hay un relativo buen acceso a servicios públicos, pero también que existe mucha disparidad, que existen zonas donde está muy vetada los servicios públicos, que es un país con geografía muy fragmentada y por eso existe poca conectividad entre orígenes y destinos, y los costos son muy altos. Cuando uno tiene elementos en la cabeza, uno empieza a tener como más asidero sobre lo que va a decir, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de equidad de género o de
o de disparidad de ingreso en un país, digamos, de un ingreso muy alto a un país de ingresos bajos a un país de ingreso medio. Los datos también nos permiten caracterizar la caracterización, en la caracterización en torno a mi sujeto de investigación. En la caracterización yo empiezo a definir, a escribir cómo es. Entonces, si está hablando de la desigualdad de ingreso en Colombia, por ejemplo, cuando voy a entrar a caracterizar, entonces, ¿qué es la desigualdad de ingreso? Entonces, la desigualdad de ingreso se mide en un tipo de o también en una de, de los desempeñados en 50%, calidad de un 50%. Esta forma de realmente si una persona está cotizando a seguridad social, fórmate o no. Entonces, estos datos nos permiten mucho aterrizar discusiones, sobre todo tener aquí de los buenas discusiones. Nos permiten, ¿cuál es mi problema de investigación? Muchas veces puede ser temático para definir por ejemplo, el 50% de donde un colegio hacia educación y solo la 50% efectivamente de inicio. Eso una vez me ve y me permite a mí dejar un listo. Y a veces también a un buen dato no concluir argumento. Entonces, por ejemplo, en esta solución puede señalar, por ejemplo, cerca del 70% de los estudiantes que se educación superior se encuentran en algún factor socioeconómico o que es generado económicamente por pobreza monetaria o por un conflicto criminal o Sergio, perdón, te interrumpo. Mi audio está muy cortado. Perdón, mi audio está muy cortado. Por favor, por el chat, escríbanme si están escuchando bien, solo para saber. Bueno. Ok. Bueno, súper. Ok, perfecto. Continuemos. Qué pena contigo. Gracias. Gracias, Sebastián. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera investigar uno debe seleccionar las fuentes y debe seleccionar los datos. Entonces, por eso, si uno tiene una batería de datos armada, que es, uno como arma la batería de datos, como arma una bibliografía prácticamente. Entonces, uno empieza a buscar muchas fuentes, y empieza a hacer un pequeño inventario de qué tengo. Pobreza por departamento. ¿Qué tengo? Tasa de acceso a la agua potable por departamento, etcétera. Entonces uno, conforme empieza a escribir un documento académico, uno empieza a decir, ese dato me sirve acá. Por eso, igual que cuando uno arma una bibliografía, es recomendable que uno ojee mucho y luego empiece a seleccionar y empiece a guardar en una carpeta de pronto todas las posibles. Entonces, hay tres tipos de fuentes de los ministerios científicas nacional. Fuera del país uno puede encontrar mucha información en la OECD, en la ONU, en los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera. Estas fuentes son, digamos, gozan de mucha reputación y eso hace confiable el dato.
No todos los gobiernos tienen la misma reputación. Ir a buscar, digamos, un coeficiente, o bueno, sí, un coeficiente de transparencia en estadísticas del gobierno venezolano, del gobierno norcoreano, puede ser de pronto una mala idea. No porque ellos sean de un determinado corte u otro, sino porque ellos son poco transparentes con cómo hacen sus estadísticas. Y sus estadísticas tienen poca validación externa de organismos con credibilidad. Entonces, ellos no dejan que ninguna oficina de datos de la ONU vaya y les mire cómo es que están haciendo las estadísticas. Por eso es que gozan de menos confiabilidad. Las ONGs, hay ONGs muy reputadas, hay ONGs muy poco reputadas, hay ONGs de garaje que realmente los políticos se inventan para que digan lo que ellos quieren decir. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Hay ONGs de muy buena reputación, como Amnistía Internacional, la WWF, y aquí en Colombia la Fundación Ideas para la Paz. Estas entidades, las ONGs siempre son especialistas en algo. ¿Listo? Entonces, es preferible no usar como fuente una ONG, a menos que sea ese tema en el que esa ONG es especialista. Y uno tiene que saber muy bien, como no son datos que tengan una práctica usual de recolección o no tienen digamos, un protocolo de cómo se elabora el dato validado internacionalmente, es muy importante que nosotros veamos ellos de dónde sacaron ese dato. Por ejemplo, por lo general, las ONG publican informes o documentos o presentaciones en donde dicen, hicimos una encuesta a 100 personas en tales municipios y obtuvimos estos datos. Eso, ¿en qué municipio se sacó la información? ¿De cuántas personas fue la muestra? Eso es importante ponerlo en nuestros documentos porque eso nos permite también sustentar la cifra. No basta con decir que la Fundación Ideas para la Paz o Amnistía Internacional dijeron que la cifra de refugiados en Colombia es tanto, sin decir también que Amnistía Internacional es una ONG que lleva tantos años de presencia en el país, etc. Eso nos permite también darle solidez al documento y también lo hace sonar mucho mejor. ¿Sí? Es como cuando uno utiliza la expresión, y perdón, pero de pronto también en la academia es importante ser y parecer, porque por más bueno que sea su documento, si usted no lo escribe bien, graves. Es importante, es como cuando hacen eso de que un estudio de Harvard dice que 2 de cada 3 personas, ¿sí? Le da credibilidad. O sea, la forma de escribirlo le da credibilidad. Y por último está el sector privado. Cuando uno consulta el sector privado para obtener información, uno tiene que tener mucho cuidado porque el sector privado se dedica a hacer dinero. Entonces, muchas veces el sector privado hace estudios en búsqueda de sustentar sus fuentes de rentas. ¿Eso significa que haya información, que la información del sector privado siempre sea poco ética o confiable? No, de ninguna manera. Por ejemplo, las mejores fuentes de tasas de motorización para Colombia son el Ministerio de Transporte y Andemos, que es el gremio de las empresas que venden vehículos. Entonces uno tiene que saber qué le está preguntando y a quién le está preguntando, porque siempre eso le va a definir a la manera en la que le está haciendo el dato. Por eso es importante que cuando uno de pronto no está consultando la superfuente, una fuente que tenga una reputación muy larga, es importante que uno caracterice quién es y qué intereses tiene, quién lo financia, de quién depende, cómo se gobierna. Y les voy a dar un ejemplo. En la discusión sobre la aspersión con glifosato en Colombia, el gobierno colombiano citó varios estudios realizados por firmas como Bayer. Bayer es la firma que comercializa el glifosato bajo la marca Roundup. Y eso significa que uno ese dato lo tiene que coger con cuidado. Digamos, hay muchos estudios elaborados por este tipo de firmas que han sido muy criticados por el resto de comunidad científica, o por el diseño de la muestra, o por el diseño experimental. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando cita estas fuentes. Bueno, hay que estar muy pendientes del origen de los datos, es decir, dónde los recogieron, en cuánto tiempo los recogieron, cuándo los recogieron, cómo los recogieron. Por ejemplo, hace una gran diferencia en el tema de metodología
cuando se hacen encuestas de opinión, hace una gran diferencia hacer encuestas por teléfono o hacer encuestas presenciales. Porque muchas de las encuestas telefónicas se hacen a líneas fijas, porque no existen grandes directorios de líneas móviles. Eso lo que ha generado es que en opinión pública se esté consultando a personas que son mayores, ¿sí? Se esté sobre representando a la población mayor en un país. Y hay mucha literatura que dice que los mayores son mucho más conservadores y los jóvenes son mucho más liberales en sus posiciones políticas. Entonces, si yo sobre represento a los mayores, mi estudio de opinión va a resultar con un sesgo hacia el conservadurismo. ¿Listo? Entonces, uno tiene que tener esas cosas presentes, sobre todo si el dato es muy importante para la investigación de uno. La experiencia en el tema es fundamental. No es lo mismo una entidad que lleva un año en el mercado haciendo encuestas de opinión a una firma que lleva 20 años, 30 años en encuestas de opinión. Por eso, por ejemplo, en el tema de opinión, Gallup es muy respetado porque lleva mucho tiempo haciendo ese tipo de mediciones. También las cifras de la ONU se han ganado su respeto porque realmente la ONU lleva trabajando 60 años en elaboración de estudios. ¿Eso significa que esos estudios son incuestionables y son la ley? No. De hecho, hoy en día, gran parte de, digamos, de la buena ciencia que se está haciendo hoy es cuestionando las cifras que nos presentan fuentes muy reputadas del conocimiento. Por ejemplo, existen estudios sobre si la definición de la línea pobreza del DANE es acertada o no. Yo creo que muchos tendremos presente el valor que presentaron en cerca de 200.000 pesos ya hacia una familia clase media, y me parece que es una discusión acertada. Entonces, en muchas situaciones puede ser valioso cuestionar cifras oficiales. Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de ejecuciones extrajudiciales. Ustedes van a encontrar que existe una cifra de la ONU, una cifra del gobierno y una cifra de las ONG. Contrastar por qué a cada organización le dan diferentes las cifras puede tener un valor agregado científico importante. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces, tengan presente que un dato es tan creíble como lo es su proveedor. Voy a hacer una pequeña pausa y les quiero preguntar cómo van. ¿Tienen preguntas hasta el momento o quieren que me devuelvan algo? Los leo. Súper. Listo. Listo, entonces sigamos. Siempre que estamos recogiendo datos, hay dos tipos de muestras. Hay ejercicios que son censales, que cogen toda la población que es de mi interés. Por ejemplo, en Colombia, el Censo Nacional coge y va y busca a cada colombiano y le pregunta cuál es su estrato, cuál es su condición socioeconómica, cuántos miembros viven con él, etcétera, o ella. Eso es importante porque cuando yo le pregunto a todo el mundo, yo tengo certeza de que tengo una foto de todos mis sujetos de interés. Obviamente, hacer un censo todos los años, pues es muy difícil preguntarle a todos los colombianos, todos. Imagínense donde ustedes todos los días les preguntan, todos los años les preguntarán el cuestionario del censo o cuál es su opinión política en este momento, cómo califica a su alcalde, a su gobernador. Eso todos los años, uno, es muy costoso y dos, es muy engorroso. Entonces hay estudios muestrales que toman parte de la población, pero ahí tenemos el tema de los sesgos. Por ejemplo, con el ejemplo de los estudios de opinión. Por eso es importante saber cómo es que se está recogiendo la información. ¿Listo? Cuando ustedes tomen un dato, no solo se queden con quién lo sacó, de dónde lo sacó, sino si el dato es muy importante, conozcan cuál es potencialmente el sesgo. Los estudios que presentan promedios tienen el problema de que detrás de los promedios se esconden
la dispersión de los datos. Hay datos muy bien comportados donde la dispersión es muy poca y hay datos muy mal comportados donde la dispersión es gigante. Por ejemplo, si yo en Noruega digo que el ingreso promedio es de $40,000 al año, seguramente 10% por arriba o 10% por abajo de eso estoy cogiendo al 60% de la población noruega. Entonces uno dice, ese dato me sirve para un montón de gente. En Colombia, si yo digo, es que un colombiano en promedio se gana $10,000 por año, tengo un problema completamente diferente porque es que aquí la dispersión del ingreso es tan grande que seguramente 10% por arriba y 10% por debajo, solo estoy cogiendo a 30% de la población, 20% de la población. Entonces, ese promedio me dice dónde va la mitad, pero no me dice dónde está la gente. ¿Listo? La estadística, hay que tener cuidado con la estadística descriptiva porque uno solo dice lo que está en el dato. El dato me dice, en Colombia la gente se gana tanto. Listo. El dato no me dice nada más. El dato no me dice si es por desorganizados, el dato no me dice si es por un tema cultural, el tema no me dice si es porque está en vías de desarrollo. El dato solo me dice eso. Para que yo pueda hacer inferencias sobre el dato, tengo que tener, uno, literal, tengo que tener otra producción científica que me diga a mí, vea, en Colombia hay un hecho, hay un proceso histórico que hace que existan dificultades para el crecimiento del ingreso o lo que sea. ¿Por qué digo esto y por qué hago tanto énfasis en esto? Hay correlaciones causales. Cuando yo cojo dos variables y digo, los países que tienen mayor ingreso tienen mayor nivel educativo o si tienen un sistema educativo más prolífico, mejor dicho, donde el sistema educativo produce mayor conocimiento, eh, yo puedo incurrir en sugerir que a mayor plata mayor educación, ¿sí? Eso no necesariamente es correcto, ¿sí? O que a mayor educación hay mayor ingreso. Uno se puede empezar a preguntar, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Yo tengo más plata porque me eduqué más o yo me educo más porque tengo más plata? En esta gráfica, si ustedes ven, todos los países parecieran ir sobre una línea que va por toda la mitad. Entonces, uno dice, claro, vea, Togo invierte un ingreso de cerca de $2,000 al año, en una reducción de 170 puntos en el puntaje de aprendizaje de ese estudio. Y Estados Unidos, que invierte mucho más, pues recibe mucho más educación. Uno tiene que hacer unos estudios muy robustos para ver cuál es la relación de causalidad, cuál me explica cuál. Porque uno puede incurrir en el error de superaciones que no existen. Es que hay cosas que se relacionan por ejemplo, y es que de interpretar mal datos es tan malo como le datos. Existen correlaciones entre muy variables salida y pues tanto cualitativamente cuántos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage está muy bien relacionada con cuántas personas se ahogan en una piscina al año en Estados Unidos. Si ustedes ven las dos gráficas juntas, también con cómo el queso per cápita influye en el número de bueno, atascadas entre sus sábanas. Y esa sí es una correlación mucho mejor, es una relación de 0.94. Estos ejemplos son absurdos, pero en muchas situaciones uno puede saltar a conclusiones sin el debido cuidado. Es muy difícil que haciendo estadística descriptiva uno pueda demostrar la correlación. No, uno puede sugerir que existe relación y eso es válido. Uno a partir de esta gráfica podría decir, tal vez existe una relación y uno va a la literatura y se da cuenta de que no, realmente no. Entonces, por eso es importante ese proceso. Hay varios tipos de información, hay información cualitativa e información cuantitativa. La información cualitativa usualmente yo la recojo a través de entrevistas, de grupos focales. Un grupo focal es cuando yo reúno un grupo de personas que me representan una población de interés de estudio
y empiezo a indagar dentro de ellos sobre unos aspectos específicos que me interesan en mi investigación. También está la investigación y acción participativa, etc. La información cualitativa está centrada en lo humano, está centrada en las características de la actividad humana y de las historias de vida de las personas. Es un enfoque que trata de reunir desde las personas, ir armando conocimiento para llegar a conclusiones sobre la población. La cuantitativa se enfoca en lo agregado. Yo siempre lo que miro una foto desde lejos y yo desde la foto desde lejos trato de ir a aterrizar conclusiones hacia lo individual. ¿Listo? Sobre estas diferencias voy a hacer más énfasis en la segunda sesión, sobre cómo se construyen las baterías de datos. Entonces, bueno, ya llegamos hasta acá. Esta ya es la última parte de esta sesión. Estos son consejos, ¿listo? Cuando ustedes vayan a construir bases de datos, tienen que ir a quiénes son las autoridades en mi tema. Si mi tema es educación, entonces yo voy a ir a UNESCO, voy a ir al Ministerio de Educación, voy a consultar las cifras sobre educación que pueda tener el DANE y también las mismas cifras que puedo reunir instituciones de universidades son muy prolíficas en datos que descubrir mi bibliográfico, concentrarme muy bien en cuáles son los datos. Toda pregunta, todo sector tiene unos datos claves. Por ejemplo, en economía, el ingreso per cápita, el crecimiento del PIB, la deuda externa son sagradas. En educación, las tasas de cobertura, las tasas de logro educativo, las tasas de repitencia y las tasas de deserción también son sagradas. Entonces, hay un conjunto de datos claves que yo no debería dejar pasar por alto, ¿sí? De pensar qué dicen esos datos sobre mi pregunta de investigación. Y por último, saber cuál es mi propósito con los datos y qué es lo que quiero demostrar. ¿Listo? Entonces, una última recomendación. Esta presentación es sobre todo sobre tips para el uso de los datos y cómo los pueden usar muy bien. Siempre dentro de un documento, cuando presenten una cifra o una tabla o una gráfica, pónganle título, enumeren el título, introduzcan el gráfico y abajo pónganle la fuente. Eso es un tip para el éxito. Todas las reglas de citación, sea APA, sea Chicago, sea la que sea, tiene una regla diferente sobre cómo se enumeran y se citan las tablas. Échenle un ojito rápido eso en Google. Entonces ustedes buscan, si me toca hacerlo en APA, entonces citación, tablas o gráficas en APA. Y eso les puede ayudar. ¿Listo? Esto hace muy fácil referirse, entonces yo digo, en la gráfica, como se muestra en la gráfica 1, el 16% de los estudiantes va al colegio en pobres condiciones. No obstante, como se evidencia en la gráfica 4, esas condiciones son precarias porque están en zonas alejadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es de bastante ayuda. Eso es por hoy. Entonces, les agradezco mucho su atención. Quisiera saber de pronto qué preguntas tienen. Entonces, también quisiera que me retroalimentaran un poquito si les gustó, qué quisieran ver en la siguiente sesión. Entonces, los leo. Listo, entonces, muchas gracias, Sergio. Lo que vamos a hacer es que por el medio del chat vamos a pedir la palabra y en el momento en que la palabra les sea concedida, abren su micrófono y pasamos a la parte de las preguntas. ¿Listo? ¿Alguien? Ok, Sebastián Borges, por favor, entonces activa tu micrófono y haces tu pregunta. Sergio, muy buena presentación, muchas gracias. Digamos que casualmente hace pocos días estaba realizando un trabajo investigativo, digamos que tuvimos que hacer la firma donde trabajo. Tengo una inquietud, digamos, hay temas que por la especificidad del tema o la materia
es difícil encontrar una fuente, por ejemplo, en páginas del gobierno o páginas de ONGs, como eran las fuentes que nos mostraba hace un rato, y de pronto, digamos, al momento de la investigación usted nos sugería, por ejemplo, no sé, literatura, por ejemplo. ¿Qué pasa o qué tan recomendable es para efectos de una investigación tomar gráficas o datos de artículos de expertos o de libros de expertos que, si bien no están acreditados, pueden tener cierto conocimiento sobre una materia? Sebastián, excelente pregunta. Siempre que existen vacíos de información, lo mejor es llenarlo con lo disponible. ¿Por qué? Porque así es como se empiezan a completar los vacíos en las disciplinas. Es muy difícil, digamos, también que existan estadísticas para todos los temas y actualizadas para todos los temas, pero uno muchas veces puede recurrir a variables proxy o a fuentes alternativas de información. Si un artículo que está publicado en una revista indexada o en una fuente reputable o que el autor tiene buena reputación, es recomendable en lugar de dejar el vacío de información. Entonces me parece que es completamente recomendable. Eso sí, citen de dónde lo sacaron y hagan un poquito de investigación de la fuente. Miren quién es el autor, miren si donde está publicado es una fuente confiable. Pero sí, es mucho mejor a quedarse con el vacío de la información. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Primero que nada, ¿respondí tu pregunta? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo tengo una pregunta, Sergio. En los talleres pasados hemos estado dándole vueltas al problema de la validez estadística para las muestras, digamos. Sabemos por experiencia que en cierta, digamos que en la investigación cualitativa, esos criterios no son tan estrictos a nivel, digamos, matemático como podría ser en investigación más de datos duros. Es decir, puede uno extraer datos y extraer narrativas a partir de poquísimas muestras, porque se trata de trabajar eso en la profundidad. Sin embargo, nos hemos estado preguntando cómo evaluar la validez estadística. Por ejemplo, ha habido varias personas de investigación en educación, por ejemplo, y entonces nos ha surgido la pregunta, bueno, yo tengo un curso o tengo un colegio de 300 alumnos, ¿a cuántos tengo que entrevistar? ¿Cómo decido eso para que sea una muestra, digamos, válida en ese sentido? Y sé que esto puede ser muy largo, así que si necesitas dejarlo para un próximo encuentro o enviarnos literatura al respecto también. Listo. Pues hay una respuesta corta y es, cuando yo defino una muestra, yo puedo, existe una fórmula realmente que le dice a uno cuál es el N ideal para una muestra que tenga una confiabilidad al menos del 90%. Entonces, realmente es la aplicación de la muestra, es lo que quiere la fórmula grande, cuánto quiere interpretar y en algunos asteriscos. Entonces, tu potencia respectiva de la población es recomendable que sea certificada. Entonces, si yo sé, por ejemplo, el colegio de estudiantes, pues, entonces yo tengo que estratificar, usualmente serían por cursos y por género, la muestra para que me quede bien hecha. Es decir, yo tengo que, de pronto la fórmula me dice que yo tengo que entrevistar de los 2000 a 60 alumnos. De esos 60 alumnos, yo tengo que ver que los porcentajes que me representan esos 60 alumnos corresponda por regla de 3 a los estudiantes de 11, de décimo, de cada curso y dentro de cada subgrupo a la participación por género que hay de la
del colegio. Pero yo te puedo suministrar la literatura que te muestra la fórmula y la aplicación de la fórmula, ¿listo? Ah, ok, perfecto. Y una preguntita, ¿tú me puedes explicar un poquito? Qué pena la pregunta, es que de verdad esto ha surgido en talleres anteriores y no he sabido cómo responderlo. Mm, ¿Cómo se definen estos criterios de confiabilidad? Voy a poner un ejemplo, tal vez es muy general, pero por ejemplo estoy investigando qué tan motivados se sienten los estudiantes de un colegio a aprender inglés, por ejemplo. Y no sé muy bien cómo podría yo trabajar o qué factores me podrían dar pistas sobre este criterio de confiabilidad del que hablas. Bueno, realmente, mira, eh, el criterio realmente lo que hace es buscar qué proporción de la muestra es suficientemente grande, de manera que tú, seleccionando aleatoriamente estudiantes, puedas llegar a representar el tamaño de la muestra grande. ¿Eso por qué? Porque si yo tengo una muestra de 100 estudiantes, seguramente tomando 10 la podré representar. Pero si yo tengo 1 millón de estudiantes, seguramente necesito una muestra de 1000 o tal vez un poco más. Ese criterio es estadístico y ese criterio lo que hace es optimizar mi confianza, la probabilidad de éxito o proporción esperada, una proporción de fracaso y una precisión. Para eso existe una fórmula matemática. De hecho, acá la acabo de encontrar. La fórmula involucra obviamente el tamaño de la población y lo que tiene por debajo es el supuesto de que se comporta como una función normal. Pero toma como ejemplo es eso. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Y yo voy a buscar la literatura No, y te voy a preguntar. Y Sebastián Borges tiene otra intervención. No. Dale. Listo. Pero entonces, todo libro de estadística tiene un capítulo que se llama muestreo. El muestreo es cómo yo construyo mi muestra. Entonces, ahí está la fórmula y ahí también te dice cómo se hace el proceso de estratificación. Eso realmente es algo bastante mecánico, no tiene mucha complejidad. Lo que busca es que si yo tengo una muestra grande, ¿cuál es el tamaño mínimo del muestreo que yo tengo que hacer para poder representarla efectivamente? ¿Listo? Ah, listo, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Y Sebastián Borges tiene una intervención. Adelante. Sebastián. Sergio, ahorita que veíamos en la presentación el tema de la relación causal, o digamos la correlación aplicada un poco, digamos, a esas gráficas que nos mostraba, quisiera entenderlo un poco más porque no me quedó tan claro. Es decir, cuando uno hace una investigación, indudablemente está viendo gráficas, está viendo aspectos, digamos, medidos en números o en porcentajes. ¿Qué tiene que ver esa correlación y qué, digamos, sobre qué tiene uno que prestar atención al momento de ver ese tipo de gráficas, digamos, de cara a esa correlación de la que nos hablaba? Digamos, lo que pasa es que está demostrado que muchas variables se correlacionan con otras. Y que esas correlaciones son evidentes. Y en la sabiduría popular hay muchas cosas que nos hacen pensar que si pasa más algo va a pasar más otra cosa. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden creer que entre más se eduque a la gente, menos basura botarán a la calle. ¿Sí? Si yo quisiera demostrar científicamente eso, tengo que hacer un proceso largo. Pero si yo tuviera las estadísticas de ciudades donde la gente es más educada y ciudades donde las calles están más sucias y encuentro una correlación, no es suficiente para que yo diga que la causa de que las calles estén limpias sea la educación.
De golpe, en una ciudad de pronto la gente está poco educada, pero hay un excelente servicio de limpieza público. O existe alguna reglamentación especial sobre la disposición de basuras. ¿Sí me entiendes? Entonces, no porque yo observe que dos variables se correlacionan, puedo afirmar que existe causalidad entre una y la otra. ¿Respondiendo a tu pregunta? Ok, lo entiendo, pero es que digamos, en aquellas investigaciones donde, por ejemplo, los factores de búsqueda no sean tan confiables o no sean tan amplios como uno quisiera, uno puede establecer, digamos, ciertos parámetros para construir una tesis a raíz, por ejemplo, de correlaciones. Porque, digamos, cuando no hay temas que están ampliamente regulados o cuando no hay suficiente bibliografía sobre un tema, pues uno sí como investigador podría o estaría, digamos, legitimado para poder usar este tipo de correlaciones para construir tesis que sí pueden ser un aproximado frente a lo que uno busca. Exactamente. Exactamente. El asunto de los firmes, todo mire, en estos datos, yo observo que existen estas correlaciones. Eso significa que yo podría interpretar que aquí existe una relación que me está pasando y para que no puedes, lo que pasa es que los pasos. ¿Sí me entiendes? Tú puedes existir una relación entre las no estás conectadas por más. Alguien que está en la aproximación, yo